Bueno, pues ahí algunas de estas medidas y le agradezco que me acompañe esta noche Arturo Medina, el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México. Subsecretario, buenas noches, gracias por estar por acá, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agradezco la posibilidad que me dan de conversar con ustedes esta noche sobre este tema tan importante para la ciudad, como es el centro histórico y Sí. sobre las medidas que se han implementado por parte del gobierno de la ciudad. Bueno, primero, subsecretario, ¿cuál es la situación en este momento de la Ciudad de México para recordarle a la gente en qué color de semáforo estamos y cuáles son las previsiones que hay que tomar este lunes por la noche? Lo que dicen las autoridades, ¿cuáles son, subsecretario? Pues en la Ciudad de México nos encontramos en semáforo naranja ya desde hace algunos días y se han difundido ampliamente las medidas. Estamos en un proceso de apertura de algunos establecimientos, hay algunos porcentajes de ocupación, hay reglas para estar en el espacio público. El gobierno de la ciudad ha difundido ampliamente la invitación a que todos usemos cubreboca en el espacio público, a que tomemos y respetemos las medidas de sana distancia, que si no tenemos que salir de casa no lo hagamos y que quienes salgan de casa lo hagan únicamente para lo indispensable, a efecto de no generar aglomeraciones en el transporte público, en los espacios públicos. Estamos, como ha dicho la jefa de gobierno, más cerca del rojo que del verde, y esto nos tiene que indicar que la pandemia no ha pasado, que debemos de fortalecer todas las medidas que nos permitan evitar contagios y aportar lo que nos toca a cada uno para que en las comunidades pues no se propague este virus. Ok, podríamos decir que ¿cuál es la situación desde la perspectiva de las autoridades? ¿Está controlada en este momento la pandemia? ¿Hay preocupación por este descongelamiento? ¿Cómo se percibe desde la visión de las autoridades, subsecretario? Claro, bueno, desde la visión del gobierno hemos avanzado. Recordemos que el cambio de semáforo lo marca un comité de la Secretaría de Salud que modifica este semáforo epidemiológico. Si estamos en naranja es porque hemos avanzado en los números de casos, se toma como factor también el número de personas hospitalizadas y que este sea sostenido. Se toman diversos factores, no solamente los números el número de contagios, sino que ya han explicado este modelo que permite a las autoridades sanitarias dar elementos para cambiar de semáforo. Sin embargo, el hecho de que avancemos en semáforo para ir en una apertura gradual no implica que se haya controlado el virus. Sería muy arriesgado decirlo, no tendría yo elementos para asegurarlo. Sin embargo, vamos por buen camino y los números nos permiten ir avanzando en el semáforo. Y esto implica que las medidas en la apertura pues pueden darse y seguir avanzando, como bien mencionabas hace unos minutos, como la apertura de los centros comerciales o plazas comerciales, como lo hemos hecho también en el centro histórico de la Ciudad de México y como se han ido aperturando más actividades en la ciudad. A ver, subsecretario, vamos al centro histórico de la Ciudad de México. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la revisión que se hizo? Sabemos el viernes, en donde se hizo una evaluación de lo que fue el descongelamiento de actividades en el centro histórico toda la semana pasada. De alguna manera el gobierno de la Ciudad de México ajusta algunas medidas y se dan a conocer nuevas este fin de semana. Platíquen a los televidentes cuál es la situación hoy por hoy del centro histórico. Así es, la semana pasada, como refieres, se aperturaron las actividades en el centro histórico y se permitieron ya las actividades comerciales bajo un esquema de pares y nones, es decir, que los negocios de una banqueta abren lunes, miércoles y viernes y los que están en la acera de enfrente martes, jueves y sábado. Sin embargo, el día jueves hubo una afluencia muy importante de gente, de personas que acudieron al centro histórico. Y eso generó aglomeraciones. Aunado a eso, un número importante de establecimientos mercantiles a lo largo del martes, miércoles y el propio jueves no cumplieron como debían con estas medidas de protección sanitaria para sus trabajadores y clientes, y aunque fueron avanzando de menos a más,
y el mismo viernes ya un porcentaje de más del 80% cumplían, se debía tomar medidas. Y esto implicó hacer una pausa, una revisión para saber si las medidas que había implementado el gobierno de la ciudad eran suficientes. Se revisaron y de la mano también de empresarios y dueños de negocios en el centro histórico, en un diálogo que duró algunos días, pues se determinaron algunas medidas complementarias, como incrementar las calles peatonales en el centro histórico. Se decidió por parte del gobierno no abrir 3 estaciones del metro en torno al centro histórico, el propio Zócalo, Allende y Merced. Y también se establecieron filtros sanitarios que permiten a la gente que viene al centro histórico que le tomen la temperatura, que le apliquen gel antibacterial, sí, y que los inviten al uso de cubrebocas. Bueno, a ver, subsecretario, estas fueron medidas que se anunciaron el fin de semana. ¿Cómo le fue hoy a estas medidas o cómo les fue hoy a estas medidas desde el gobierno de la Ciudad de México? ¿Cuál fue la reacción por parte de locatarios del centro histórico? Sabemos también que cerraron algunas estaciones del metro. ¿Qué tal la gente? ¿Hizo caso? Sabemos que estamos ya entrando en una etapa de responsabilidad individual. ¿Cuál fue la evaluación del día de hoy, subsecretario? Así es, que qué bueno que mencionas eso. Es un tema de responsabilidad individual, pero también colectiva. Y por eso hacemos un llamado a que la gente, si no tiene que venir al centro histórico a comprar, no lo haga a pasear. O sea, no es que puedan venir en familia, hacemos un llamado a que venga solo la persona que debe hacerlo. Quiero mencionar que los establecimientos mercantiles han mejorado en su tasa de cumplimiento de las medidas sanitarias. En un gran porcentaje o en su mayoría ya usan careta en los negocios, los trabajadores, los empleados, quienes los atienden, los dependientes, y también hay casi un 100% de uso de cubrebocas en los establecimientos mercantiles, así como de aplicación de gel y toma de temperatura, cosa que da mucho gusto. Los establecimientos están equipados ya con estos implementos y atienden así a sus clientes. Eso es fundamental, que los establecimientos atiendan y trabajen por la seguridad de su clientela. Lamentablemente en el espacio público sigue habiendo una afluencia. Tendremos ya mediciones en los próximos días, sabremos si las medidas que se han implementado son suficientes y por eso se hace un llamado a la responsabilidad individual, como tú decías, a que cada uno asumamos, y por eso también se hizo una invitación para que de manera abierta los ciudadanos puedan optar por venir el día de su letra de apellido, con que empiece su apellido, y que ayuden. La ciudad siempre ha sido solidaria en momentos de tragedia. Los habitantes de la ciudad en los sismos o en otros procesos ha demostrado cómo es capaz de integrarse, y aquí apelamos también a que la ciudadanía nos ayude con lo que le toca, con lo que puede hacer, y que el gobierno también haga lo que le toca al verificar el cumplimiento de las obligaciones en el espacio público, no solamente el comercio establecido, sino de los comerciantes en la vía pública, y que nos ayuden a través de estos filtros sanitarios, a través de estas calles peatonales y de la conducta adecuada en el espacio público. ¿Cuál es? Pues la del uso de cubrebocas y no aglomeraciones, a que los riesgos se minimicen y que no tengamos que regresar a cerrar el centro histórico. No queremos dar un paso atrás, queremos ir hacia adelante, pero para eso se requiere que autoridades, locatarios y ciudadanos estemos en sintonía y que cada quien hagamos lo que nos toca. Bueno, pues es parte, insisto, de la responsabilidad individual. Hubo quejas esta mañana, subsecretario, por parte de comerciantes del gobierno del centro histórico, diciendo que no fueron consultados, que estas medidas no fueron consultados en el tema, por ejemplo, decir los horarios. Decían, ¿por qué hacer el horario mucho más corto? Eso hace que se acumule más gente. Varias medidas específicas por parte de comerciantes del centro histórico. ¿Se pudo dialogar con ellos el día de hoy, subsecretario, o siguen sin tomarse en cuenta? No, hemos atendido a muchos de los comerciantes, a muchos de los empresarios aglutinados. Yo mismo tuve una videollamada con una representación importante de dueños de establecimientos mercantiles el día sábado. La autoridad del centro histórico tuvo reunión con más de 150 titulares de establecimientos, y cada uno tiene más de un establecimiento en muchas ocasiones. Entonces,
hemos tratado de hacer un ejercicio amplio, horizontal con ellos para discutir los temas. Quizá nos han faltado algunos, pero estamos abiertos al diálogo y si alguno tiene algo que aportar, con gusto los escuchamos. Hemos buscado a la representación de quienes usualmente encabezan las discusiones o los temas con los comercios establecidos, pero también los hemos buscado a ellos de manera directa. Si hemos omitido alguno, estamos aquí, estamos abiertos al diálogo. Y en cuanto al horario, estas disposiciones tienen por objeto que no sean coincidentes las horas en que la mayor parte de la gente usa el transporte público. Tienen y algunos otros elementos con lo que nosotros, desde el gobierno de la ciudad, pues se ha tomado esa decisión de establecer un horario límite, digamos. Quizás si abriéramos más, seguiría igual de saturado hasta más tarde. Yo hago esta pregunta porque también la ciudadanía, como lo vimos el jueves pasado, pues se desbordó hacia el Zócalo de la ciudad y se expusieron. Es por eso que se tuvo que tomar la decisión de cerrar. El gobierno de la ciudad tiene disposición de que el centro histórico siga abierto, que la economía, que estos casi 27,000 negocios que hay acá, pues sigan abiertos. No tenemos ningún interés en que cierren, en que les vaya mal económicamente, pero la prioridad del gobierno es la vida y la salud de la gente, porque además nos vincula esta obligación y tenemos esa responsabilidad con los ciudadanos. Y reitero, si hay algún comerciante, si hay algún empresario o alguna organización de comerciantes, estamos abiertos a discutir y a escuchar sus ideas para revisarlas. Claro que sí. Bueno, subsecretario, ¿fue hoy a la oficina? ¿Tuvo la oportunidad de ir al centro histórico hoy, subsecretario? Sí, todavía sigo aquí en mi oficina desde muy temprano que empezamos el día y hemos estado dando seguimiento porque instalamos en 7 calles de la ciudad, en 7 calles de aquí del centro histórico, 20 puntos de revisión de temperatura. Yo personalmente acudí a varios de ellos a constatar que se llevaran a cabo y también estuvimos revisando las acciones de los operativos para atender los temas de la vía pública. Y desde su percepción, de lo que vio, subsecretario, estuvo moviéndose, estuvo revisando la misma cantidad de gente del jueves pasado o se limitó la gente. ¿Cómo la vio? Sé que va a haber cifras oficiales en los próximos días, que va a haber un reporte oficial, pero hoy, ¿cuál fue la temperatura que vio? Vimos menos gente. Queremos y pensamos que ha llegado el mensaje a la ciudadanía. Queremos hacer un llamado a que no vengan en grupo. Sin embargo, los próximos días nos van a marcar la pauta. Vamos a estar observando si la gente responde, si las personas hacen caso, si ejercen esta responsabilidad individual y estas ganas de ayudar a que el centro histórico y otras partes de la ciudad sigan abiertas y que no tengamos que cerrar. Lo iremos midiendo, pero también la jefa de gobierno ha dicho, todas las acciones son revisables. Si hay algo que no funcione, lo vamos a revisar, siempre en beneficio de la ciudadanía. Recordemos que en la ciudad se respetan los derechos de las personas y muchas de las medidas tienen que ver con la voluntad y con hacer un llamado a la conciencia y a esa responsabilidad individual. Confiamos en que esto va a funcionar y que en próximos días el centro histórico de la ciudad va a seguir abierto. Bueno, pues subsecretario, estaremos por supuesto al pendiente de las medidas. Gracias por acompañarnos esta noche. Estaremos también, insisto, dándole seguimiento a lo que usted en el centro histórico. Gracias. Buenas noches, subsecretario. Muy buenas noches. Hello. Bueno, pues ahí está parte de lo que ha sucedido. Lo que dice el subsecretario es: no es tiempo de ir a visitar, a ir a caminar, dicen por ahí, chacharear